proyecto no se nota, digamos, cuáles serían las acciones de la propuesta para ese análisis. Y después el segundo punto es que nosotros acá estamos trabajando en un área que hoy en día es pública, está totalmente abierta, y ahora va a aparecer un nuevo equipamiento, un nuevo programa. Yo, digamos, criticaría esta noción de agarro el 100% del terreno para el programa y no dejo nada, digamos, para la ciudad. Cuando ustedes están hablando de que el edificio es un edificio que hace ciudad. Entonces yo pondría en duda digamos, lo criticaría, digamos, ¿no? Porque, digo, me da la impresión de que ese límite que genera el edificio de alguna forma es un edificio y está como capitalizando toda la superficie del lugar, ¿no? Entonces, ¿qué le queda a la gente, por así decirlo, cuando el edificio está cerrado? Entonces, ahí pensaba si por ahí, digamos, con esta noción, si seguimos hilando por ese lado, los espacios verdes que están dentro de la plancha que ustedes armaron, deberían tener o sea, me parece que la propuesta podría ser interesante que yo pueda pasar por esos lugares. O sea, como que te diga que, por ejemplo, yo podría entrar por acá y salir por acá. Como pasando por estos espacios. ¿No? O sea, como que esos espacios de alguna forma están pensados más en un sentido de apertura hacia la ciudad. Y por ahí los edificios, de alguna forma, están pensados como piezas autónomas. El problema ahí es que en algún punto se tienen que vincular los edificios para que esto funcione como un sistema. Y cuando los empezás a vincular, esa relación entre los patios pública como espacio público es más compleja. Se hace más difícil. Entonces, esos espacios abiertos, el propio edificio los capitaliza, los hace propios. ¿No? E incluso el programa tiene áreas que son descubiertas. Por lo cual también es importante pensar previamente dónde va a estar la pileta, dónde va a estar esto, dónde va a estar lo otro. O sea, el tema del programa, a mí me da la impresión también que está como medio como tirado, ¿viste? Como, bueno, tiramos unas cajas ahí, chao. Y creo que merece como un estudio un poco más particularizado. Sí, sí. ¿No? Porque me da la impresión que si no, esta pieza es como que al no abrirse a ningún lado, o sea, no al abrirse a ningún lado, sino al abrirse a tantos lados, de una manera como casi similar o igual o parecida, es como que no se abre a ningún lado. Porque decís, bueno, cada uno de esos espacios, ¿para qué sirven? ¿Para qué son? ¿Con qué están relacionándose? Yo creo que en ese sentido es un poco ambiguo todavía la propuesta, ¿no? Que me parece interesante porque es parecido, por ejemplo, al proyecto que ustedes mostraban de Sana, ¿no? De las cajitas y todo esto. Ahora, también hay que entender que el proyecto ese de Sana funciona como una casa, ¿no? Como esa pieza, tanto el espacio cerrado como el abierto, es como una casa. Lo que pasa es que los espacios que habitualmente son cerrados para vincularse dentro de una casa, Sana los hace al descubierto, al exterior. ¿No? Invierten de alguna forma el sistema de una vivienda. Ahora, habría que pensar si eso tiene sentido en un edificio como estos y en la escala que lo estamos proponiendo, porque la escala acá es un tema también importantísimo. Ustedes lo que están haciendo es como un edificio de pabellones, ¿no? Como Sí, la facultad, nuestra facultad. claro. ¿No? Entonces, bueno, no me, Sí, sí. no me parece mal. Lo que sí habría que, bueno, creo profundizar un poco más el programa para ver qué son esas cajas y ver cómo esos patios también se articulan con esas cajas.
Este, y ver también cómo funciona, o sea, porque el tema cuando vos tenés un edificio muy partido en muchas partes, después tenés el problema de que cómo lo unís, cómo generás cosas comunes, cómo... Y bueno, ese es uno de los grandes temas. A mí me parece que desde el punto de vista de lo que estábamos viendo en los referentes, es como el más parecido al proyecto este de la biblioteca de Belén, donde está el patio, ¿se acuerdan? El patio de agua. Sí, sí. Tenés todas circulaciones y es como una gran planta baja que va como copando todos estos lugares. Tal vez es interesante que cada uno de esos patios empiezan a tener como una escala, un programa, donde la ciudadanía llega a ese lugar independientemente del uso que tengan las cajas, que seguramente uno tiene la pileta, el otro el gimnasio, el otro, ¿no? Las viviendas. Pero es como dice también un poco que decía Matías, creo que el proyecto, sin ese plano horizontal que cubre todo, se pierde un poco. Entonces ahí me parece que también hay un tema con el desnivel, ¿no? De tomar el desnivel como algo a favor. Entonces por ahí es interesante pensar qué pasa si yo desde la calle, desde esta calle que tengo acá, de repente empiezo a caminar y acá estoy a no sé cuántos metros de esto, ¿no? Sí. Por ahí es esa, digamos, si vos tenés un corte que es así, en 200 metros, que, digamos, me parece que también es interesante que por ahí tenés la oportunidad de manejar un tipo de edificio en este lugar y otro tipo de edificio en este lugar, a partir de esa cuestión. Sí, por eso yo lo preguntaba hoy qué era eso, porque me parecía que por ahí todo eso podría transformarse en un dispositivo diferente, que no sea solo Sí. solados o pérgolas. No, claro, sí, Sí. sí. Yo que un poco también iba por ese lado, Nevio, me da la impresión, y como elemento unificador de esa cubierta, que en algún momento quizás esa cubierta no es solamente un plano y tiene espesor, y puede empezar a trabajar de vinculación entre los distintos paquetes, que en algún momento por programa te lo puede llegar a pedir, ¿sí? Transformarlo en un fenómeno un poco más complejo. Me parece que si a eso le incorporás la cuestión del corte, puede ser algo interesante de estudiarlo, ¿no? Como elemento un poco más, Y después no sé, pensaba, más en cuerpo. función a lo que les decía Juan, de analicen el centro de Sisa para Rosario, para ver cómo es ese patio que articula todas, que hay distintas funciones, que como dice Mati, en algunas partes están conectadas, pero tiene una función cívica completamente diferente a esto que ustedes están planteando, con que son una cancha de fútbol, porque ahí tenés que empezar a, no sé, digo, esto grande es, si es una cancha ya no es tan fácil hacer esto que decía Juan, de que uno lo camine o que sea, o se pueda brindar a la ciudad, porque seguramente la tenés que cuidar, la tenés que controlar, empieza a tener otro tipo de especificidades, ¿no? Sí, Claro, perdón, Nevio, ¿cómo se llamaba que dijiste? el centro, El centro de Sisa, el centro, ¿cómo es? centro comunal Sí, o centro de descentralización, no es un centro de descentralización, es uno de los Ponés centros Sisa Rosario y municipales. te aparece. Sí, ese. Ese Distrito Sur, sí. Distrito Después, Sur, Rosas Ciporete. una A cosa que mí, me parece. A ver, poné la primera lámina o la segunda, creo que era. sí. No, la primera. Una cosa que me parece interesante es esto. Fíjense la cantidad de gente que hay acá. O sea, en los análisis es como que. Digo, ahora volvé a la última. Digo, me parece que también es interesante pensar que esta pieza, que es así, que es donde está el santuario,
urbanamente, ¿qué pasa si uno entiende toda esta pieza así? O sea, incorpora el área del proyecto al área del santuario como espacio, como pieza de parque. Diciendo, ¿qué pasa si esta calle ya no es como esta calle? ¿No? O sea, esta calle que está entre el santuario y el terreno empieza a tener una cosa más ambigua. Entonces, ahí es como que toda esa gente que está por acá, cuando se hace el santuario, tranquilamente podría estar por acá también. ¿Vieron cómo los árabes giran en relación a la mezquita? No sé, lo planteo como, porque me parece que es interesante este borde de acá, cómo es la relación entre esto, o sea, hay una relación como clara sobre el tema del río, ¿no? Pero me parece que esta relación es como también interesante. Desde el punto de vista de que cada uno de esos bordes son como bien diferentes, ¿no? Claro, ahí en esa parte hacíamos el retiro un poco por eso, Juan, porque había un desnivel bastante importante, o sea, creo que son como 10 metros más o menos, que hay como una barranca hacia el propio terreno también, y después, bueno, más la altura de la basílica, que también la basílica está como en ese nivel, ¿no? Que nosotros como que reconocíamos que por ahí en el SketchUp no se llega a ver porque no tiene el desnivel, pero en el sitio se ve la barranca ahí que como cae, que no sé bien la medida, pero así a grosso modo debe ser unos 6 metros, 10 metros más o menos. Entre esa medida debe estar. Otra cosa también que es interesante pensar es, estamos hablando de un edificio que tiene 200 metros de largo, o sea, porque no son estas cajitas, es toda esta Claro. pieza, ¿no? Y bueno, ¿cuál es el impacto de esa, o sea, de la escala, ¿no? De este edificio? Eso también es un tema, digamos, ¿no? Es un tema. Habría que verificar igual un poco para mí las medidas ahí, ¿eh? Bueno, No sé, sí, sí. me da medio grande para para tener programa apilado toda esa intervención. No sé cómo lo ven ustedes, pero A mí me No, resulta raro que no sepan qué va en cada una de las cajitas. Me parece extraño. Me parece que es fundamental para el proyecto y para todas estas cosas que están diciendo, saber qué es lo que va en cada una de esas cajitas y qué dimensiones necesita. Es muy difícil de pensarlo así y tirar cajitas y decir, después veo cómo meto estos programas. Pero además son muy diferentes los programas también. sí, tenemos que bajar al programa y a la proporción, porque, o sea, sacamos cuentas y intentamos proporcionar algunas cosas, pero a la hora de pensarlo, el espacio en sí, estamos pensando como espacio cubierto, espacio al aire libre, y cómo eso impactaba en la ciudad más que nada. Pero tuvimos la charla de decir, bueno, ¿qué pasa si ponemos, no sé, la biblioteca que dé hacia el río, las canchas que den hacia la circulación, los servicios que no estén como tan a la intemperie y podamos hacer por ahí eso de tenerlo horizontalmente con la pendiente y que se manejen como patios ingleses, no sé, tuvimos como varias charlas de cómo intentar conectar el servicio con las canchas o el sistema de circulación. Sí, eso es lo que decía también Mati de la conexión, no sé si era Mati o Juan, pero lo de la conexión entre cajas, ¿no? Que nosotros entendemos y ya tuvimos un poco esa problemática el año pasado, Mm. eh, porque trabajamos con una biblioteca también y usamos como referente la biblioteca de Parque España y también tuvimos como una búsqueda bastante importante a la hora de conectar esas cajas que si bien son cosas separadas, pero no entendemos que eso tiene que estar unido, es como todo un edificio, es todo que funciona como uno. sí. Para mí también está bueno impactar la ubicación de este sistema modular. Alguien nombraba un Mat Building recién ahí en Sí, el chat. Empezar a definir estas modulaciones y estos elementos como proyecto ciudad con datos de la ciudad, ¿no? Recién lo planteaba Juan. Bueno, en un momento esto se opone al templo, aparece unas plazas que están más asociadas a la ciudad.
bueno, esas plazas ustedes necesitan consolidarlas en su borde, y esto lo hago a modo de pregunta, no a modo de recomendación. ¿El perímetro tiene que ser siempre el perímetro? ¿O en realidad en algún momento esto se puede romper y generar como un vacío que está más asociado hacia afuera, ¿no? En donde el límite ese un poco se transgredió? Me parece que ahí hay como bastantes temas para meterle al sistema que lo van a complejizar, lo van a cargar de contenido. Me parece que la idea de edificios y ciudades está buena en ese sentido. Así creo que Juan también lo había tomado un poco desde ese punto, pero bueno, hay que meterlo, Sí, hay que trabajar. problematizarlo para mí. ¿Sí? Sí, sí, sí. Buenísimo. Yo me acordaba de las Agricultural Cities de Kurokawa. Creo que en algún momento al principio de año las habíamos nombrado. También cuando estudiábamos en el Team 10. Esos elementos que pasan como medio por arriba de la trama del campo. Me hacían un poco acordar a eso. Pero claro, estos elementos que son como los de vinculación del sistema, me pregunto qué son, cómo son, qué tamaño tienen, ¿no? ¿Qué pasa cuando generan los ensanchamientos ahí abajo, ¿no? Cuando esos ensanchamientos quedan como entre dos volúmenes, es distinto que cuando quedan como entre un volumen y el exterior. Hay que empezar a imaginarse todas esas situaciones desde lo espacial para mí también, ¿no? Sí, sí, sí. También, por otro lado, una visión por ahí más profesional, no tan académica, es que el proyecto es muy ambicioso y tiene una cantidad de metros cuadrados Sí, para mí que, hay que viste, medirlo. el ejercicio profesional, digamos, la compacidad y un poco también las características con las que trabajamos en Argentina, los profesionales en general, tendés como a racionalizar digamos, las ideas, ¿no? Desde el punto de vista de minimizar el impacto de todo, sin perder la idea, pero minimizar un poco el impacto de tanta cosa, ¿no? Porque eso es mayor cantidad de presupuesto, mayor cantidad de dinero, y a veces hace que esas propuestas sean imposibles de construir. Entonces, ahí me parece que también está bueno empezar como a ver esos temas de ser un poco más racionales desde ese punto de vista, ¿no? No digo de no pensar en las ideas, obviamente, pero también darse cuenta de lo que uno está proponiendo en relación a que por ahí se está como haciendo como un sobredimensionado de un montón de situaciones que tampoco tienen tanto sentido, ¿no? Entonces ahí me parece que eso juega un poco en la balanza también, en la toma de decisiones. Bien. Bueno, Bueno, gracias. gracias y bueno, ya tomamos todo en nota de lo que nos Ok. dijeron, así como lo elaboramos. Bueno, bárbaro.